Sí, entonces, estrés y acoso laboral. Nadie está exento de padecer una situación de acoso laboral. El origen más frecuente es un conflicto entre dos partes que no queda resuelto, sumado a la personalidad de los actores implicados y a un clima organizacional que favorezca su aparición. Las conductas de los acosadores encuentran espacio propicio en organizaciones con ausencia de ética empresarial, poca colaboración, falta de interés por parte de los superiores, existencia de múltiples jerarquías, exceso de trabajo, problemas sobre la definición de roles y funciones, deficiente gestión del conflicto y escasa cultura de prevención de los riesgos laborales y psicosociales. Ahora bien, ¿qué es estrés? Estrés para ustedes, muchachos y muchachas, compañeros. ¿Qué es estrés? Sin leer. Saturación, ¿cómo saturar? Saturación de trabajo, de funciones, de roles, Sí. Es que poco tiempo. Pues es como un punto ya donde usted se siente como con una acumulación de muchas como actividades. Entonces llega como a un punto donde dice, no, o sea, me siento como cansado de eso, como estrés. Como un límite. Sí, como un límite, como un estado del conjunto de muchas tareas, ya usted dice, ya no aguanto más. El estrés está definido en la ley 1010 del 2006. Esa es la definición que nos da la ley 1010, perdón. Es una respuesta de un trabajador tanto a nivel fisiológico, de su organismo, de sus órganos, psicológico, como conductual, en su intento de adaptarse a las demandas resultantes de la interacción de sus condiciones individuales, intralaborales y extralaborales. O sea que aquí el estrés, esa ley nos la enmarca tanto en la parte del trabajo como fuera de él y en la vida social, correcto. exactamente. A mí me puede estar generando estrés una situación familiar. Correcto. Que me tenga está... su niño en el hospital, un ejemplo. Ajá. ¿Sí? O que tenga el banco encima con la cuota de la casa y que no tenga plata. Bueno, va a trabajar mal día ya en la oficina. ¿Sí? O que tenga la mamá enferma o familiar, lo que sea, un problema económico. ¿Sí? Problema de salud. ¿Qué sucede? Con la resolución 2646 del 2008, obliga a todas las empresas en Colombia a realizar una valoración anual del riesgo psicosocial al que se enfrentan los trabajadores durante la ejecución de sus funciones. Eso es lo que se conoce como la encuesta de batería psicosocial, ¿sí? Que la deben hacer las empresas una vez al año, ¿sí? Esa encuesta consiste... ¿Quién la hace? Que todo la hace un psicólogo o psicóloga que tenga licencia en salud ocupacional. Ese es el requisito. Esa encuesta se la hacen a quién? A todos los trabajadores de la empresa. ¿Con el fin de qué? Con el fin de evaluar sus condiciones psicológicas y sus actitudes frente al trabajo en materia psicolaboral. Y se debe hacer por lo menos una vez al año. Ahora bien, ¿qué es el acoso laboral? Bueno, pues ya lo vimos que está en lo de la ley 1010. ¿Sí? Bueno, un segundo, esa encuesta, ¿dónde se sale? Está en esa resolución 2646 del 2008. Esa resolución está enmarcada en todo lo que son riesgos psicosociales. ¿Quién la hace? ¿Cómo la hace? ¿Para qué se hace? ¿Para cuánto se hace? O sea, ¿cuál es el Esa no le digamos? hace la temporal cuando... Ah, bueno, pero esa no. ¿Sí la hace la temporal? Bueno, creo. No, a mí no me han hecho bueno, encuestas. No me Ahí hacen cómo es sentir. ese tema con las temporales. La temporal debería ser su propia batería psicosocial, ¿ya? En caso, bueno, como ustedes son trabajadores en misión, ustedes deberían incluirlos en su batería
a esos trabajadores en misión. ¿Por qué? Porque ellos son los que trabajan acá las 8 horas diarias en Innovative. Ustedes deben incluirlos dentro de su O sea, batería. lo debe hacer innovativo. Correcto, sí, lo deben Para los incluir. trabajadores directos y en misión. Correcto, sí, señor. Pero usted dice que la tiene que hacer un psicólogo. Psicólogo, psicóloga con licencia en salud ocupacional, sí, señor. ¿Pero el psicólogo lo pondría en la empresa o la temporal? Psicólogo no, en la empresa. ¿La empresa? O ustedes también pueden negociar, pero pues sí depende de usted, ¿no? Negociar con la temporal De la temporal. y negocian, no sé, el precio, o que la temporal pone un psicólogo. Muchas veces las temporales tienen psicólogos en su staff y pueden aportar el profesional para que haga la batería. Pero no sé en caso de esa Pero temporada, hacer la sí. batería es que tener diseñado una encuesta, me imagino que eso se vuelve Sí. un formato. Una encuesta que fue diseñada por la Universidad Nacional, mentiras, por la Universidad Javeriana. Son como unas casi 400 preguntas. Pero no todas aplican, para cada ¿o sí? uno de Sí, las sí, toda personas. aplicación. Eso genera Esa estrés. obligación. Eso genera estrés. Estrés. Sí. Uy, qué estrés. Sí. Y entonces se le manda un cuestionario de 400 preguntas. ¿O? Sí, señor, porque eso lo estableció el Ministerio del Trabajo en el 2008. Y cada persona que se le haga tiene que resolver las 400 preguntas. Correcto. Una vez al año. Sí. Cuando cumpla el año, entonces. El psicólogo al final lo que hace es que coge todas esas encuestas, las tabula y da unas recomendaciones a la empresa. Mire, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, hay que dar una capacitación, hay que, bueno, lo que recomiende en su criterio profesional. Que no solo que hay recarga laboral, que la gente no está durmiendo, que la gente, bueno, que él dirá, hay que hacer esto, esto y esto. ¿Sí? Eso es lo que considera ya. Te toca contratar un psicólogo. Carlos. No, pero mire que la batería, bueno, yo conozco unas personas que están cobrando creo que un 30 o 35 por persona. Pero dependiendo de la cantidad, entonces negocian el precio. Negocian el precio. Ahí le doy contacto a ver Negocian el si precio. negociamos eso. ¿Y eso es 400 obligatorio? preguntas. Obligatorio, sí, la resolución 2646. 400 preguntas. Sí, eso ya es Eso es estresante. legal. No, y sea, en que cualquier lo que momento pasa es podría que pegar sentarse el uno y precio. leer, Pues eso se que- gasta uno tiempo Que le han también. hecho a sus trabajadores. Hice una prueba y se- Correcto. El ministerio puede traer, o la ARL puede solicitar esa documentación a las empresas. En cualquier momento. Y eso aplica también tal cual para una empresa de dos personas o de 20 Para personas. todo el mundo, sí, por igual. Así sus trabajadores no sean Así directamente. tenga un empleado o tenga 2000 empleados, le aplica. A todos. o con una muestra aleatoria. Realiza nuevamente el antecedente abortivo, que es igual al de convivencia. Son las mismas normas. Ah, mira, aquí está. Desde 46 de 2008. ¿Sí? Se define responsabilidades para la identificación, evaluación, prevención, intervención, auditoría, prevención, posición, control de riesgos psicosociales en el trabajo. ¿Sí? Para la determinación de las. ¿Por qué? Porque esa evaluación lo que hace es una herramienta para prevenir que los trabajadores se vayan a enfermar a causa del estrés. Ahora sí, modalidades de acoso laboral. ¿Sí? Pues si el estrés o sea, no es laboral, sino es por fuera, o sea, es por en sus hogares, o sea, ¿cómo puede intervenir ahí la empresa? No, la encuesta la va a decir si es laboral o no. Porque la pregunta está de los hijos, lo del trabajo, lo del esposo, lo de las relaciones sexuales, bueno, de todo. Ahí va de todo, sí, ahí va de todo un poquito. Ah, bueno. Ahí va de todo un poquito. ¿Le baja el estrés? Es que ya me dio estrés. Las modalidades. tan incómoda. No, si las preguntas son bastante incómodas, sí, son bastante incómodas. Porque la orientación es esa, es identificar realmente de dónde proviene la estrella. Si es de afuera, si es del trabajo, ¿sí? Esa pregunta, ese cuestionario es muy privado. Ese cuestionario es privado porque esas encuestas no pueden estar en la No, empresa, sino Miguel. que la custodia de esas encuestas la va a tener o la IPS que contraten para hacer la encuesta, que tenga una IPS que tiene ese servicio, o el profesional que haga las El encuestas. psicólogo. ¿Sí? Te va a estar bajo custodia del profesional. Solamente el psicólogo o psicóloga va a enviar el informe final con las recomendaciones. Sin particularizar. No, Claro. general, correcto. Sí.
Y uno decir, claro, ¿cómo van a estar estresados? Y entonces el comité se encarga de llamar al empleado y hacerle saber que tiene problemas psicosociales. No. El comité no es para eso, el comité es solamente para resolver Entonces, ¿quién conflictos habla con él? laborales. No. O sea, ¿no? El psicólogo, sí. El No, psicólogo debe hablar con él. No. Pues El psicólogo está en el diagnóstico depende de la estructura de la empresa, ¿no? En ese caso, en Innovative sería Neil, que es el representante del sistema de gestión, o el gerente. ¿Ya? Pero si el informe del psicólogo de la empresa que haga no Pero es como ahí no va nombre ni nada de eso, exactamente, sí. uno no Son va a solamente tener- unas acciones lo- generales Eso. para la organización. Por ejemplo, brindar una jornada de recreación, un ejemplo. Entonces el gerente, siempre voy a hacer una jornada de cambio, un ejemplo, un partido de voleibol, el domingo, el sábado, el viernes. ¿sí? Entonces el gerente manda el correo. En atención a las recomendaciones, se informa que el día tal va a haber una integración. Un fútbol 5 de fútbol 5, en con cervecita, 68. con chunchulla y listo. ¿sí? Ya. Y listo. Entonces, ¿cuáles son las modalidades de acoso laboral? La primera modalidad de acoso laboral es la siguiente. Primero, maltrato laboral. ¿Qué es maltrato laboral según la ley 1010? Dice, acto de violencia contra la integridad física o moral, la libertad física o sexual y de los bienes del empleado o trabajador. Porque entonces violencia física o moral. ¿sí? Un puño, una patada, un cabezazo, una pedrada, un palo, una silla, ¿sí? Con lo que sea. ¿sí? Un tal vaso. Con un arma de fuego, un cuchillo. Ya. No, hasta ahí. ¿Y se ha visto eso? Sí, también, caso hay muchos. No, yo supongo Sí. a nivel, digamos, operativo. Sobre todo cuando la hay- parte cuando- operativa Cuando hay sucede mucho mucho roce, eso. cuando hay Sí, mucho sucede roce, mucho eso. sí, En la sí parte puede operativa. suceder mucho que se agarren a golpes el A machetes, conductor se van a agarrar machetes. el conductor con Dos uno- muletas, machetes. Se faltan al Machete, respeto y sí. ya de pronto A no nivel se Que me aguanta. miró mal, que no sé qué, que no me saludó, entonces saca el machete y le doy. Sí, eso ha pasado. No, sí. Ahorita hay a nivel, tanta a nivel locura. bueno, a nivel moral, digamos a nivel físico, uno sí lo identifica, eso es maltrato, la verdad, cuando se dan a los golpes, eso ya pasó el maltrato. A nivel moral, por ejemplo, ¿qué es? Las calumnias, ¿sí? Ok, Hablar cosas que no son de otra persona, ok. Inventar cosas. inventar chismes, cuentos, ¿sí? Eso contra la moral de la persona, contra su integridad moral. ¿Qué es libertad física? O sea, ¿qué significa libertad física? Libertad física o sexual, entonces. Sí, Tiene que ver con la orientación sexual, ¿sí? o la forma en que se viste. Con la forma en que se viste, con la forma en que habla, que tiene la voz muy Sexualidad delgadita, que habla muy delgadito, o que habla muy grueso, bueno, sí, o que habla muy chistoso, bueno, en fin, ¿sí? O que es amanerado, o que la chica viste muy masculino, ¿sí? O muy mostrona. O muy mostrona también, con minifalda. Pero si dentro de las funciones o si dentro del reglamento dice tiene que venir con uniforme, porque un ejemplo, yo recuerdo que en Postobón ellos no les daban uniforme a los empleados, pero a la entrada tenían una foto de cómo debe El ser código de vestimenta. el código de ella y de él, ¿cierto? Entonces, si yo soy un tipo de tatuajes y me gustan aritos y tal cosa y esto, pero no acorde ahí a eso, ¿qué? ¿La empresa me puede echar por eso o esa cosa laboral o qué? O eso depende del cargo. No, pues no lo puede echar, o sea, yo le digo, o sea, todo tiene que estar escrito, ¿sí? Ok. Pero un uniforme se lo va a poner, y si no le da, pues entonces usted tiene que decir así, así, así. En el contrato dice que usted tiene que vestir de esta manera. Inclusive, pues, Pues cumplir con el... inclusive, pues también las empresas le dan en la algunas empresa. ocasiones ¿cómo es? El bono de dotación. Para que compren, sí. Correcto. Pero entonces, bueno, un ejemplo, una empresa de alimentos que tiene barba. Mechudo, barba, con no las puede, uñas largas. no puede. Pues no pueden ingresar a trabajar. Si la empresa permite que ese trabajador o trabajador ingrese a trabajar, pues ya es cuestión de la empresa. Exactamente. No hay control. O sea, si no ya lo hay- contrató, pero si yo entré a trabajar así, sin barba y sin nada, pero me lo empecé a crecer y me dicen no puedo y no está,
que no debe. Tiene que estar escrito. Si no está Para escrito, entrar a esta área de producción tienes que tener gorro, tapabocas, uñas cortadas, sin esmalte. No, y de eso, Son normas de seguridad y están dentro del contrato. Que si las incumplen, que sin anillos, que sin reloj, que sin cadenas, ¿sí? Y con el pelo corto. Que se las incumple, pues entonces ya la empresa debe tomar medidas administrativas. ¿Sí? Pero digo, todo debe quedar claro, Escrito. clarito y escrito desde un comienzo. Porque después no me dijeron, yo no sabía, ¿dónde dice? Muéstrame dónde dice. Oye, se considera, por ejemplo, violencia que yo le diga, "Oiga, huele feo, báñese". ¿Sí? Depende de cómo lo tome Como la lo diga. persona. y si es verdad o no. Bueno, Como la digamos persona, que- porque hay formas de decir las cosas, ¿no? No, pues sí, claro. Sí, porque si usted dice, no, Miguel, usted huele feo, ay, pues, ¿cómo así? Sí, ¿sabes? Pero- Puede que esta persona reaccione de una forma pasiva, o pueda que no, ¿sí? O puede que lo tome a mal. Digo, uy, no, ese tipo me está diciendo cosas feas. Que igual será muy sensible a la persona, ¿sí? Pero entonces, siempre pues, hay que saberle hablar o llegar a esa persona para que cambie su vestimenta o su higiene, lo que sea, ¿sí? Para que no parezca que fuera como una ofensa hacia esa persona. ¿Sí? También de los bienes del empleado o trabajador. De los bienes. Por ejemplo, que yo soy aquí en una tía, vengo en mi carro, por ejemplo, o en mi moto, en mi bicicleta, que voy a parquear aquí en el edificio. Y viene Nancy. Y le raya. Te, ay, esa es la cicla de Miguel. Te consigue rayo la marca. Y listo. Entonces es acoso laboral. Porque va en contra de los elementos o bienes del empleado. ¿Sí? Ahí lo está ofendiendo. También maltrato laboral, que es expresiones verbales injuriosas o ultrajantes que lesionen la integridad moral o la intimidad. Hay que saberle llegar a la persona para no hacerlo sentir mal. ¿Sí? Hay muchas formas de decir las cosas sin necesidad de herir o ofender a alguien. ¿Sí? De una forma más decente. Pues. Violación a la intimidad. A la intimidad. Que de pronto le cojan el teléfono celular al trabajador. Ahí viene, se le mira acá quién le marcó, quién le llamó, quién le escribió. ¿Sí? O que le revise de pronto su bolso, su cartera, sus cosas personales. Y si el teléfono es de la empresa, es una línea corporativa. Si es de la empresa, pues la empresa sí está en su potestad de pedir el teléfono cuando quiera, porque es una línea corporativa que la paga la empresa, ahí sí no hay ningún lío. Y el teléfono, pues si es de la empresa, debe ser para uso exclusivo de la empresa. No deben haber videos ni fotos de la familia, ni del amigo, ni de la amiga, ni nada, sino solamente chat y correos de la empresa. Okay. Todo comportamiento tendiente a menoscabar la autoestima. ¿Sí? Entonces, comportamiento, acto o palabra que donde la persona o la víctima le pueda herir o le pueda bajar su autoestima. ¿Sí? Ay, usted no sirve, usted hace eso mal, usted nunca hace las cosas bien. ¿Sí? Era mejor mi anterior empleado. ¿Sí? Cosas de pronto que se les zafan a las personas sin querer queriendo y hacen sentir mal al trabajador. Persecución laboral. ¿Qué es persecución laboral? Toda conducta cuyas características de reiteración o evidente arbitrariedad permitan inferir el propósito de inducir la renuncia del trabajador. ¿Mediante qué? Mediante la descalificación, carga excesiva de trabajo, cambios permanentes o prolongación de horarios que pueda producir desmotivación laboral. ¿Qué es descalificar al trabajador? ¿Sí? Carga excesiva de trabajo. Entonces usted tiene que hacer tantas cosas y le ponen más trabajo. Hágame eso, ay, pero también hágame lo otro, hágame esto y esto, para esa tarde. ¿Sí? Sí, porque pronto son las 5 y faltando 10, le digan, mire, tiene que hacer esto. Y A no no va hacer- ser que sea algo fuera de lo normal. ¿Sí? Me explico, que de pronto un cliente a última hora, venga, necesitamos por favor ese informe de cuántas anheladas se manejaron en la semana anterior. ¿Sí? Bueno, pues para allá. El cliente, pues ya es un requisito del cliente que nos está pidiendo, y pues nosotros como contratistas pues debemos cumplir con ese requerimiento. ¿Sí? Pero son casos ya extremos, ¿sí? que no son todos los días. Cambios permanentes o prolongación de los horarios. ¿Sí? Entonces, que normalmente el trabajador labora hasta las 5 de la tarde y lo hacen quedar hasta las 6 de la tarde,
6:30, 7 de la noche. ¿Sí? Y que eso sucede regularmente o con mucha frecuencia. Todo eso conduce a ¿qué? A una desmotivación laboral, y el trabajador puede desembocar en una renuncia a su trabajo. Tercera modalidad, discriminación laboral. Violar el principio de igualdad de oportunidades. Entonces, que si por ejemplo en una empresa hay una vacante para el cargo de vicepresidente, ¿sí? Pero entonces solamente pueden aplicar hombres, ¿sí? Las mujeres no, entonces hay una desigualdad, ¿sí? Una violación del principio de igualdad, ¿sí? O que solamente pueden participar más mujeres para ese cargo, y los hombres ¿qué? ¿Sí? Segundo, trato diferenciado de todo tipo: género, religión, raza, ideología, edad, grupo étnico, discapacidad, condiciones de salud, situación conyugal, paternidad, situación social, orientación sexual. Siente una discriminación por su orientación sexual, por su grupo político, por su religión, porque es negro, porque es indígena, Porque escucha o porque es música. gordo, ¿sí? O porque es flaco, o porque está un diente, ¿sí? O por lo que sea. Casos, Un ejemplo, por ejemplo, sí. nuestro trabajo generalmente se contratan hombres. Hemos tenido unas excepciones que han trabajado mujeres y lo han hecho muy bien, pero eso es discriminación laboral. O uno puede, claro que eso aplica para personas ya contratadas o para contratar. Por ejemplo, a nosotros la Fundación Éxito nos mandó el año pasado fue para licitar, donde decía, ponían el rango es de tal edad a tal edad y solamente funcionaban hombres. Eso puede ser tomado como discriminación. Sí, señor, discriminación. Incluso hay una ley en Colombia donde dice que las ofertas laborales no pueden tener rango de edad, ni sexo, ni género. ¿Sí que nos mandaron así una licitación? Sí. Sí. Cuarta modalidad, entorpecimiento laboral. Entonces, ¿qué es esto? Es toda acción tendiente a obstaculizar el cumplimiento de la labor. ¿Sí? Le pongo yo trabas para que el trabajador le vaya mal en su trabajo. El trabajador tiene que, por ejemplo, tiene que ir a hacer una inspección a un sitio de trabajo. Entonces, quitémosle ese formato para que no llena y no le da gana de la llamada del trabajo. ¿Sí? O quitémosle ese recurso para que le vaya mal y se demora y no haga nada. ¿Sí? Cosas así por el estilo. Obstaculizar el cumplimiento de su labor. Hacer más complicado el cumplimiento de la labor. ¿Sí? Complicarle el trabajo a ese funcionario, a ese empleado. Mándame este informe, pero cuando no, mándalo con otra cosa. Pero, no, pero así mándalo no, sino otra que cosa. mandarlo con la matriz, no sé qué, sé cuándo, con el cuadrado, así, mandémoslo así. Y eso que, no, mandémoslo así. Sí, entonces le ponen las cosas más complicadas sin siquiera saber si es efectivo o no ese trabajo. Retardar el cumplimiento de la labor o las metas. ¿Sí? Retardar que cumpla las metas o sus labores. Privación, ocultación y o inutilización de insumos, documentos o instrumentos. ¿Sí? Te necesita hacer un informe, pues necesita tener unos insumos, ¿sí? Unos documentos para poder mirar qué es lo que manda. Entonces yo se los desconto para que él se demore y no lo pueda enviar como debe ser el informe, por ejemplo. ¿Sí? O no mandárselos. Entonces, si yo necesito O no suministrar la información completa. y no me la pasa, y no me la pasa, y no me la pasa, eso es entorpecimiento laboral. Correcto, si no suministrar la información a tiempo y la información adecuada. Destrucción o pérdida de información. ¿Sí? Entonces, que yo entro al computador de NIL, el NIL no está, ni está, por ejemplo, yo entro al computador de NIL y le borro los archivos de nómina, un ejemplo, o de pagos a proveedores. Listo. ¿Sí? El otro donde estaba Miguel. Ah, pero eso fue. Le borra la cuenta de cobra a Miguel. Susana. Le mola, Ocultamiento de correspondencia o mensajes electrónicos, igual. ¿Sí? Entonces llegó una carta dirigida al gerente, entonces escondámosla para que el gerente no la lea, no la mire. También puede ocurrir eso. Inequidad laboral. ¿Qué es la inequidad? Es asignación de funciones a menosprecio del trabajador. ¿Sí? Entonces el famoso ejemplo de Betty la Fea, ¿no? Se la ponen a trabajar por allá en el rincón para que se aburre y se vaya y para que ninguno la vea. ¿Sí?
Nancy, la... A mí no me entienden. Ah, ¿Qué? Desprotección laboral. ¿Qué es? Es una conducta que pone en riesgo la integridad o seguridad del trabajador mediante órdenes o asignación de funciones sin el cumplimiento de los requisitos mínimos de protección y seguridad del trabajador. Un ejemplo claro es no suministrarle los elementos de protección personal. Y lo puso a trabajar sin darle las botas, sin darle el casco. ¿Sí? Entonces el trabajador se expone a Está un desprotegido. accidente. ¿Sí? O darle una orden que por favor límpieme esa ventana allá afuera en la calle. ¿Sí? Pero no le da el andamio, no le da la herramienta, no le da nada. Límpieme esa ventana. Y se cayó el trabajador. ¿Sí? Se está poniendo en una situación de riesgo. O vaya a operar ese equipo. El trabajador no tiene ni idea cómo operar el equipo. Vaya a revelar Sí, que no porque te también puede pasar, ¿no es cierto? O sea, digamos, no parte también operar, sino digamos, hágame tal cosa, y yo no tengo conocimiento de eso, ¿cómo lo hago? No me importa, hágalo. También puede pasar. Lo está poniendo en situación de riesgo. Entonces es una desprotección laboral. No afiliarlo a seguridad social, a EPS, CRL, pensión, sí, es igual también. Conductas que constituyen acoso laboral. ¿Cuáles serían? Una agresión física, expresiones hostiles, injuriosas, ultrajantes, injustificadas amenazas de despido, ¿sí? Las amenazas que son frecuentes, descalificación humillante en público o ante compañeros, ahí se puede dar, burlas sobre la apariencia física o vestimenta, ¿sí? Que es muy gordo, que es flaco, que es enano, que es alto, ¿sí? Que es jorobado, que es renco, que es mueco, que es tuerto, ¿sí? Que es indio, bueno, alusión pública a hechos íntimos, ¿sí? Ah, que usted no sé qué, que usted no sé qué, sí, cosas así, íntimas. O que pronto sepa de la familia, entonces que los ventile en el público. Ah, que es que su esposa es esto, ah, que su marido no sé qué, ah, que su hermano no sé qué, ¿sí? Asignación de deberes fuera de la obligación laboral. Exigencias desproporcionadas o desfasadas. ¿Sí? Por ejemplo, que les abran encima de la ventana. ¿Sí? O vaya, también mesa llanta. ¿Dónde me dije cambiar llanta? Trato discriminatorio. Negativa a otorgar permisos o licencias, ¿sí? En caso que el trabajador necesite un permiso para ir al médico o llevar a un hijo a algún examen. Horarios excesivos de trabajo, trabajar en días festivos y feriados siempre y cuando no estén contemplados dentro del contrato de trabajo. ¿Sí? Hay unas conductas que no constituyen acoso laboral. ¿Cuáles son esas conductas? Actos para ejercer potestad disciplinaria. ¿Sí? Entonces, la empresa, el gerente, el supervisor, el coordinador, el que sea, está en la potestad de exigir cordura y disciplina a sus trabajadores, ¿sí? De una forma educada, ¿no? Respetuosa. También las exigencias razonables de fidelidad o lealtad laboral. Memorando solicitando exigencias de eficiencia laboral. Solicitud de deberes extras para la continuidad del servicio, eso pues, en caso de situaciones extraordinarias, ¿no? Como le hablaba hace un momento. Terminar el contrato de trabajo por justa causa, lo puede hacer la empresa. Exigir cumplimiento de deberes y obligaciones, creo que está estipulado en el contrato. Exigir cumplimiento de estipulaciones contenidas en contratos y cláusulas de trabajo, ¿sí? Un trabajador tiene la función de enviar el informe el 5 de cada mes y ya es 15 no lo ha enviado, entonces está en la obligación de mandarle un memorando, llamarlo, escribirle y decirle, mire, por favor el informe, eso no es acoso laboral, eso es una exigencia a sus obligaciones contractuales, ¿sí? Circunstancias agravantes de acoso laboral. Agravantes, ten mucho cuidado. Que la conducta sea reiterativa, eso agrava el acoso laboral. Concurrencia de causales. Realizar la conducta por humillación o mediante precio o promesa remuneratoria. O sea, que le digan a la persona, vaya usted, métale un puño allá porque me cae mal. Ahí le
le hace caso a otro y le va y le mete un puño, un ejemplo. ¿Sí? O va y le doy el carro o algo. Y le doy dinero. ¿Sí? Y le paga para que vaya y haga ese daño a la otra persona o a su compañero de trabajo. ¿Sí? Actuar mediante ocultamiento que dificulte la defensa del ofendido o la identificación del autor. La posición predominante que el autor ocupa en la empresa, o sea, que es más grave que lo haga un superior o un inferior. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene una autoridad jerárquica. ¿Sí? Actuar valiéndose de un tercero o un imputable. Cuando se cause un daño en la salud física o psíquica del sujeto, o sea que la causa de ese acoso laboral sufre una lesión física, le dejó un ojo morado, le partió un brazo, una mano, o un daño psicológico. ¿Sí? Pues a causa del acoso laboral el trabajador ya no duerme, ya no come, ya no sale a hablar con su familia. ¿Sí? Conductas atenuantes de acoso laboral. Atenuante es que disminuye su grado de decirlo así, son más, ¿cómo explico yo? No son tan graves, ¿sí? Sino que ya disminuye su nivel de gravedad. Entonces, que la persona tenga una buena conducta anterior, o sea que el agresor tenga una buena conducta anteriormente. Que el agresor obre en estado de emoción o pasión excusable. ¿Sí? Entonces que están discutiendo, entonces que el agresor de pronto lo agredió porque el otro le aventó la madre o le dijo X o Y cosas, ¿sí? Disminuir la conducta o anular sus consecuencias. O sea que la persona resarce el daño o pide disculpas a la víctima. Reparar discrecionalmente el daño causado. Conductas de inferioridad psíquica. Y manifiesta provocación o desafío en caso pues, de las peleas o agravios verbales. ¿Cuáles son las sanciones por acoso laboral en nuestro país? Son las siguientes. Para los servidores públicos, empleados del Estado, se considera una falta gravísima del Código Disciplinario y da para destitución o inhabilidad. Terminación del contrato sin justa causa o cuando el trabajador renuncie o abandone el cargo, este tendrá derecho a indemnización. Multa entre 2 y 10 salarios mínimos para quien lo realice y el empleador que lo tolere. Pagar hasta el 50% de EPS y ARL por el tratamiento y demás secuelas originadas en el acoso laboral. Será justa causa de terminación o no renovación del contrato de trabajo cuando el acoso sea ejercido por un compañero de trabajo o un subalterno. O sea que la empresa puede dar por terminado con justa causa el contrato a la persona que es acosadora, ¿sí? Al victimario. Garantías del acoso laboral. ¿Qué garantías o beneficios, pues decirlo así, bueno, garantías mejor, tiene la víctima de acoso laboral? Entonces, sin efecto de terminación unilateral del contrato o destitución de la víctima o testigos en los 6 meses siguientes a la queja. Tiene posible que se tenga como una especie de fuero. ¿Ya? No aplica para despidos autorizados por el Ministerio de la Protección Social. O sea que solamente durante esos 6 meses el empleador lo puede despedir a esa víctima siempre y cuando cuente con la autorización del Ministerio de Trabajo. ¿Ya? Y justifique por qué lo va a despedir. Estamos hablando de víctimas y testigos. Víctimas y testigos, correcto. Sí. No lo entendí, o sea, siempre para aplicar la sanción, ¿eso tiene que ir al Ministerio de Trabajo? Sí, señor. Tiene que ir al Ministerio de Trabajo. O sea, si una persona va a ser, podemos volver a la puede ir al diapositiva Ministerio de Trabajo si ¿en qué casos? En el caso de que el comité de convivencia laboral no actúe en esa situación, o sea, que no haga nada. Entonces la víctima, al ver que el comité de la empresa no hace nada o no va a hacer nada, escala eso al Ministerio de Trabajo. Lo puede hacer perfectamente sin ningún problema. ¿Podemos volver a la diapositiva Claro. anterior? O sea, ahí hay varios casos y varias sanciones en el caso de acoso laboral, ¿sí? Porque hay sanciones para la empresa y hay sanciones para el acosador, Correcto. ¿sí? Entiendo, las sanciones para el acosador
son, esta multa es para quién, para el acosador, para la empresa. ¿Cuáles son las Para los sanciones dos, para quien lo realice, es acosador, y para el empleador que lo tolere. O sea, la sanción los para el dos. acosador Son para los es una dos. multa entre Empresa y acosador. y entre 2 y 10 salarios mínimos. ¿Qué otras sanciones hay para el acosador? Solamente las que están acá. Sanción, pues terminación de contrato en la empresa. Sin justa causa. Sin justa causa, sí. No, con justa causa, que es el acoso laboral, lo puede despedir el empleador. Sin justa causa o cuando no es derecho a Y la empresa debe pagar el 50% de la EPS y ARL. ¿Ya? Eso no va a cárcel, bueno, a no ser que de pronto se termine en homicidio o en una lesión física de la persona, ¿sí? Pero esas son las sanciones para la empresa y para el acosador, según la ley 1010. ¿Qué es lo que se pide o qué es lo que se quiere con el comité de convivencia? Pues que eso no escale al Ministerio de Trabajo, ¿sí? Que aquí mismo, como se ha dicho, la ropa que se lava en casa. Entonces, que los mismos trabajadores, el mismo comité, el mismo gerente, se apersonen de la situación, del conflicto, y lo solucionen entre las partes, ¿ya? ¿Qué sucede? En un caso específico en Ibagué, la gerente de la compañía, una compañía de ahorro de crédito, no le paró bolas al acoso. Lo que hizo la empleada, la muchacha se fue para el ministerio y radicó la calle del ministerio. El ministerio vino y le cayó. No sabemos qué ha hecho, qué hizo el comité, qué hizo el gerente, no sabemos las acciones. No habían hecho nada. Multa. Tuvieron la multa. Y lo hizo hacer el plan de acción. ¿Cuál es la responsabilidad del comité de convivencia? Recepcionar las quejas, ya las dije, recepcionar las quejas, analizarlas, escuchar las partes y brindar solución. Pero y si no Hasta ahí llega nomás. a- Hasta ahí no nomás llega llega. solución. directivas. Hasta ahí nomás llega. Y si no hay solución, pues ya escala en el proceso al gerente. Y toman la decisión. Es que digamos, no necesariamente el comité resuelve la situación. Digamos, lo que entiendo es que el comité recepciona y trata de mirar qué se hace. Si se le hace las manos, pues lo escala, pero por lo menos esto no. Hizo algo, sí. Por lo menos hizo algo, sí. Y debe quedar evidencia. Correcto. Sí, pero digamos, la pregunta va enfocada al nivel de gestión del comité. Que el comité realmente sí sea, digamos, operativo y funcional. ¿Sí? Porque ¿qué pasa en el momento que el trabajador afectado sienta que el comité no actuó? Pues pone la queja en el ministerio y viene la investigación. Entonces, al que sancionan es a la empresa, pero hubo realmente... No, porque la empresa negligencia tiene cómo comité. demostrar de que hubo una reunión, de que hubo un acta entre las partes, mira, que es el acta de tal día, Pero firmada que por el no llegó a un comité. Pero el por- comité fue por el- negligente en eso. ¿Ahí qué por pasa? el- ¿Sí me Si entienden? el En comité ese fue caso. negligente en ese cuenta, ahí sí la empresa lleva el bulto, pues porque el comité no actuó a su debido tiempo. Entonces, ¿qué Sí. mecanismo de evaluación de la gestión del comité de convivencia tiene la empresa? Porque ella es la directamente responsable y ella es la que puede ser sancionada. O sea, la empresa tiene que supervisar la Por gestión eso una de las funciones del convivencia. comité de convivencia es que cada 3 meses debe enviar un informe de cuántas quejas recepcionó en ese periodo. ¿Sí? Este comité informa, de enero a marzo recibí una queja, por ejemplo, o recibí 0 quejas. Y esto es lo que se hizo. Sí, y se hizo eso y esto. Listo. Entonces el gerente sabe, hubo una queja, te va a poner cuidado, ¿qué pasa con esa queja? No hubieron queja, entonces no hay nada. O por sea, ahí. todo recae realmente en el delegado de la empresa, en el comité de convivencia, Correcto, sí. que haga bien su labor Que haga bien su labor. o reporte. Y la labor del comité es sencilla, ¿sabes? No es recepcionar, analizar y mediar. Si no puede, tome gerente. Listo. Eso es todo, o sea, no. nada más. ¿Qué es eso? ¿Qué es temerario? Entonces, queja temeraria y caducidad. Entonces, queja temeraria. Sanción con multa entre 0.5 y 3 salarios mínimos legales. ¿Qué significa eso? Queja temeraria es la queja mentirosa que el trabajador se inventa para perjudicar a otro trabajador. ¿Sí? Que este me está acosando, este me está Entonces, haciendo que mi esto. jefe me está acosando y que esto y eso. ¿Sí? Entran a investigar y eso hay una multa que el Ministerio de Trabajo determina entre 0.5 y 3 salarios mínimos legales vigentes.
O sea, pero cuando el caso va al Ministerio de Trabajo. Correcto, sí. O sea, el Ministerio de Trabajo evalúa la queja, el trabajador no tiene razón, fue una queja temeraria y lo sanciona. Correcto, sí, lo multa. Ok. ¿Qué sucede? La empresa, antes de que se escale el ministerio, también puede tomar la determinación y sancionar a esa persona que está diciendo mentiras. ¿Sí? Caducidad. 6 meses después de la ocurrencia de los hechos. ¿Qué quiere decir? Que la víctima tiene hasta 6 meses para interponer la queja, bien sea a la empresa, al comité, o bien sea el Ministerio de Trabajo. O sea, no, es que a mí me acosaron hace 2 años, mi jefe me acosó en el trabajo. No, ya no hay nada que hacer porque ya pasa el tiempo de caducidad, ya caducó. Pero digamos, el victimario acusado justamente, A no ser que sea una violación sexual, ¿sí? Que ya es un tema más, pues, más grave ante el Código Penal. eso sí ya es penal, eso ya no Sí. es laboral. Potencia puede haber laboral, ¿no? Empieza por ahí. Acoso sexual, claro, puede haber laboral. Entre hombre, entre mujer, entre hombre y mujer. Correcto, pero eso fue el caso del ¿qué? El personero de Bogotá. Personero, no, el Contralor, ¿no fue? Ah, no, no, mentira. el otro, No, sí. personero, no, ¿cómo se llama? El defensor del pueblo. Ese Defensor, sí. es el caso del defensor del Sí, que pueblo. le envía imágenes obscenas a Pero al no asistente. pero no se configuró una cosa laboral finalmente. Pero fue un tema más político que otro. ¿Listo? Consecuencias negativas de tener acoso laboral en la empresa. Ya es el último diapositiva, llamarle en las empresas. Primero, ausentismo laboral. Que la persona pues se va a sentir mal y probablemente va a pedir, se va a ausentar, ¿sí? Por su estado de salud, ¿sí? Se va a deprimir, no va a ir a trabajar, ¿sí? Rotación de personal, ¿por qué? Porque la persona puede caer en la renuncia a su trabajo. Entonces la empresa va a tener que encontrar otra nueva persona y volverla a entrenar, a darle inducción, a darle capacitación, dotación, bueno, de todo. Esto es laboral. Le genera un estrés laboral, tanto al trabajador como a su entorno o equipo de trabajo. Porque el equipo de trabajo, al ver la situación, pues también va a entorpecer sus labores y el ambiente se va a poner un poco pesado. La persona va a tener un trastorno del sueño y la alimentación y va a tener una sintomatología de ansiedad, de depresión, de querer llorar, ¿sí? Es importante para las empresas brindar un ambiente de trabajo adecuado, de respeto e igualdad, donde el trabajador se sienta motivado y pueda ejercer sus funciones sin mayores malestares psicofisiológicos, ¿sí? Entonces, de cada uno de ustedes y en especial de la gerencia depende, pues, de que la organización tenga un buen ambiente de trabajo y que todo marche bien. Y así nos evitamos consecuencias con el ministerio y con investigaciones y multas y todo lo demás, que es A engorroso. nivel laboral, pues la Sí, empresa, además también gente que hay que esté saber. contenta, que esté trabajando. Oye, además que cuando un trabajador está contento, vaya de la empresa, pero cuando a un trabajador le pasa algo malo, ¿qué hace el trabajador? Va y le cuenta a 1000 personas que, mire, que en la empresa de aquí pasa eso, eso y esto. Entonces se crea una imagen negativa de la empresa a nivel social. ¿Sí? Listo, será todo. Muchas gracias. Vamos a hacer una pequeña evaluación que es bastante sencilla.